imagínate si eso, en lugar de moverlo con personas o con trabajos que se hacen lentamente entre organizaciones, la IA le das oportunidad a que maneje esa información, con controles, con auditoría, con limitaciones, pero ya no son los agentes que estamos acostumbrados a ver en los organismos, son agentes que están fuera de los organismos. ¿Y cuál es el objetivo? Es que sean tu agente. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Lucas Jolías y te doy la bienvenida al podcast de Sobra. Un espacio donde vamos a analizar las tendencias y el futuro de la identidad digital y las credenciales verificables en América Latina. Vamos a conversar con quienes están impulsando ese cambio. Expertos, innovadores públicos, analistas, que están construyendo soluciones reales a los problemas que tiene hoy la región. Si te interesa saber hacia dónde va la identidad digital, qué son las credenciales verificables, ¿qué va a pasar con el boom de la inteligencia artificial y la confianza en Internet? Este es tu lugar. En el episodio de hoy vamos a conversar con Gustavo Giorgetti, alguien a quien tengo el honor de conocerlo hace muchos años. Gustavo es uno de los pioneros, diría yo, del gobierno digital y principalmente de la interoperabilidad en Argentina y en la región. Tiene una vasta experiencia en trabajar con distintos gobiernos de hace más de 20, 25 años, impulsando el tema de la interoperabilidad, el modelo X-Road, cómo lo podemos adaptar a la realidad de América Latina. Así que conversamos de todo sobre el futuro de la identidad, sobre cómo se relacionan los modelos como X-Road con los modelos como credenciales verificables o identidad descentralizada. Una conversación muy interesante, así que los dejo con Gustavo. Bueno, hola Gustavo, bienvenido al podcast de Sobra. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bueno, buenísimo. Bueno, con Gustavo nos suben muchos años de empujar algunos temas en Argentina y en la región. Como decía anteriormente, Gustavo es un experto en temas de gobierno digital, en particular de todo lo que tiene que ver con interoperabilidad, tanto desde la academia como desde la práctica. Y Gus, muchos años que estamos metidos en esto. Recuerdo, digamos, escuchar tu nombre por primera vez en algunos proyectos con la provincia de Neuquén, en Argentina, que fue provincia pionera en temas de gobierno digital y de interoperabilidad. Me gustaría que hagas como un repaso o cómo lo ves vos, cómo está el tema de gobierno digital, de interoperabilidad, si uno hace una evaluación de hace 15, 20 años, 10 años hasta hoy. ¿Qué es lo que estás viendo que ha pasado en Argentina en particular y en la región en general? Bien, bien. Bueno, sí, arrancamos hace mucho, en realidad ya por el 2008, para que tengas, hay bastante tiempo, pero recién allá por el 2010 empezamos a probar, a jugar con esto de la interoperabilidad descentralizada, que es un poquito el modelo que promovemos. Y sí, era terriblemente difícil. Realmente recuerdo que para poder mostrar de qué se trataba, cargábamos computadoras en una camioneta, íbamos a un organismo, poníamos las computadoras arriba ¿viste la mesa esa de reuniones? Le poníamos un sombrerito de qué organismo era y le decíamos, mira, pregunta acá que te va a contestar aquel. Esa era la forma de explicar lo que era interoperabilidad. Pero sí, se avanzó mucho y Neuquén fue una escuela, realmente un laboratorio para descubrir lo que sirve, lo que no sirve, lo que funciona, lo que no funciona. Así que allá por el 2020, con la pandemia, se empezó a mover de otra manera. Había mucha necesidad de comunicación y entonces ahí las barreras cambian y ahí se empezaron a sumar provincias, ¿no? Ya en este momento son 7 las jurisdicciones que están utilizando la tecnología de Estonia. Así que bueno, eso ha cambiado radicalmente, ¿no? Y hoy ya se habla de esto, ¿no? Antes era como una cosa nueva o que había que ver qué se trataba. Hoy ya estamos hablando de interoperabilidad dentro de los DPI, de la infraestructura pública digital, y ya pasa a ser un término de un componente más que necesitan los gobiernos. Así que ha habido un cambio importante. Recién mencionabas el modelo de Estonia y Exro, que es claramente a nivel mundial como el modelo de interoperabilidad, pero si puedes explicar simplemente, digamos, de manera simple, sobre todo tenemos muchos oyentes que vienen del sector público, que obviamente, seguramente escucharon Exro, como decía, ya no hay que evangelizar tanto, pero que todavía no terminan de entender bien qué es, para qué sirve. Si tuvieses que explicar qué es Exro, qué es lo que hace, ¿cómo lo explicarías? Sí, Esro en realidad es algo.
que hizo Estonia allá por el 2001, y que es el gran diferencial, pero la gente piensa que es una tecnología, en realidad es un producto tecnológico que empaqueta un montón de estándares, pero lo que trae embebido en su filosofía es la institucionalidad. Cuando vos llamás un servicio que está en un ecosistema de X-Row, vos no vas a decir quiero el servicio X2832 y punto. Vos tenés que decir cuál es la organización que lo tiene, que es la dueña de la información, cuál es el área dentro de esa organización, cuál es el nombre del sistema que está ahí adentro, cuál es el nombre del servicio. O sea que cuando vos estás usando servicios bajo X-Road, estás haciendo realmente un uso de la institucionalidad de los gobiernos. Y eso es básicamente soberanía digital, ¿no? Soberanía de la información. El gran punto que hay que tener en cuenta cuando uno habla de X-Road. Pero bueno, eh, hoy es un producto súper probado y en constante evolución. Y bueno, muy bien mantenido, sabes que es bien público digital de la ONU, así que todo eso hace que realmente sea muy recomendable su uso, ¿no? Por lo menos para implementar esta capa de interoperabilidad. ¿Cuáles son los pasos que sigue un gobierno comúnmente para implementar esta capa de interoperabilidad? ¿Tiene que haber condiciones preexistentes? Contanos un poco, según tu experiencia, cuando vos arrancás a trabajar con un gobierno en temas de interoperabilidad, ¿qué es lo que hace el gobierno? Digamos? ¿Qué es lo que tiene que hacer? No, primero que nada entenderlo, entender de qué se trata esto. Todos los gobiernos están acostumbrados a adquirir sistemas de aplicación. Por eso me gusta mucho lo que ha pasado últimamente con el concepto de DPI, que es un concepto bastante nuevo del 2020, que introduce el concepto que, bueno, en Neuquén ya lo traíamos desde el 2010, que era el tema de urbanismo digital, de que las cosas que se hacen en el espacio público son públicas. Y vos fíjate el error que se comete cuando uno dice, bueno, este sistema es para el gobierno. Eso no es DPI, eso es un sistema interno de gobierno. Cuando vos hablas de DPI, tenés que hablar como de las autopistas que usan los públicos y los privados. No podés decir, en este carril de las autoridades y después los demás van por campo traviesa". Eso no ocurre. Entonces, me parece que tomar conciencia de lo que es la infraestructura pública digital es un paso trascendental y que se ha desplegado muy rápidamente también desde el 2020 a esta fecha. Los multilaterales ya lo tienen como referencia y tratan de que todo esto se desarrolle dentro de ese paraguas. O sea que hay un cambio de, no sé si la vieja, digamos, pero una idea inicial de lo que era el gobierno digital, de decir, bueno, tenemos que digitalizar trámites, procesos, etcétera. ¿Cómo lo hago? Bueno, o lo desarrollo internamente o lo contrato un proveedor, pero con esta lógica de que es mi aplicación o mi plataforma del gobierno y que sirve internamente para el gobierno, a una lógica de esto es una infraestructura pública, ¿no? O sea, si vas a pensar en Exactamente. trámites, en operabilidad, en identidad digital, que ahora vamos a ir a ese, esto es una infraestructura pública que una vez que el gobierno lo hace, queda disponibilizado para distintos actores de la Todos, sociedad. Eso es un poco todos, el cambio, públicos ¿no? y privados pueden trabajar ahí. Esto es importante tener el concepto de espacio público digital. El espacio público es lo que está fuera de las organizaciones, porque normalmente la gente llega con los desarrollos tecnológicos, los organismos públicos, los portales, incluso con las IA, los bots, llegan hasta el borde de su organización. O sea, lo hacen adentro de sus bordes, adentro de su área. Pero el problema de la DPI o el problema de la infraestructura pública digital está puertas afuera. Puertas afuera me refiero, por eso hablamos del espacio público digital, es ahí donde se producen los intercambios, transferencias, y ahí es donde tenemos que tener confianza digital, tenemos que tener trazabilidad, tenemos que tener soberanía sobre los datos, etcétera. Y eso de la parte, digamos, un poco más, si se quiere, técnica, este paso del gobierno contratando tecnología al gobierno implementando infraestructuras públicas. Ahora, si tuvieses que empezar a listar cuáles son los beneficios que al aplicar esta lógica de la interoperabilidad como infraestructura pública puede obtener el ciudadano, por un lado,
y el gobierno como institución por el otro. ¿Tenés algunos así casos bien ejemplificadores de cuáles pueden ser los beneficios? Sí, sí, los beneficios son altísimos. Bueno, el Banco Mundial ha hecho un estudio en Estonia y Finlandia y son países muy avanzados, pero para ellos es el 2% del PBI, pero en Latinoamérica, países que pudieran adquirir esas funcionalidades o ese tipo de modelos serían del 7 al 8% del PBI, el ahorro que produciría. Estamos hablando de cientos de miles de horas de, de los ciudadanos viviendo en el espacio público digital, en este que está fuera de las organizaciones. Estamos hablando de tiempo, estamos hablando de papeles. Acá en Neuquén se lleva, por ejemplo, la cuenta de no cuántas hojas se ahorra dentro del organismo público por haber digitalizado los procesos, sino cuántas hojas se ahorran en el espacio público. O sea, cuántas hojas no tiene que mover un ciudadano para poder realizar sus trámites, porque no existen más los papeles, ¿no? Entonces empezamos con principios como el once only, como principios como procesos proactivos, el trabajar en tiempo real, en real time, y eso cambia totalmente la vida de las personas. Hay muchas, en este momento deben estar arriba de las 200 delegaciones de países que van a visitar Estonia. Claro, y se sorprende porque no encuentran nada. O sea, no encuentran nada porque no hay nada para encontrar, porque todo se está haciendo en segundo nivel, en segunda capa, como los sistemas, ¿no? Nadie se molesta por nada, nadie está haciendo ningún trámite, no hay oficinas para ir a reclamar. Y eso ocurre cuando están muy aceitadas. Estonia es un caso muy particular, en el 100% de los trámites, y eso no es factible en Latinoamérica, por lo menos en los próximos 20, 30 años. Entonces acá hacen falta otros enfoques, otras alternativas un poco más realistas, que combinan otras características de la interoperabilidad como para poder hacerlo viable, ¿no? ¿Cuál es esa acción necesaria, digamos, de aplicar el modelo de Estonia? Porque a veces uno escucha algunas, no críticas, digamos, pero comentarios de decir, bueno, pero eso puede funcionar en Estonia, que tiene Claro, determinadas sí, características, que es un país nuevo, entre comillas, etcétera. es Pero acá en chiquito. América Latina, con países grandes, federales, muy politizados, eso no funciona, ¿no? ¿Qué tan de cierto hay en eso? ¿Qué tan de mentira hay en eso? Mira, el tamaño no es un tema, a pesar de que es mucho más fácil hacerlo en un país chiquito que en uno grande, eso es evidente, simplemente por un problema de complejidad. Pero Ucrania, por ejemplo, que tiene una población semejante a la nuestra, tiene el mismo ecosistema y no tiene ningún problema y tiene uno solo. Lo que yo considero que es importante detectar es que, por esto de la institucionalidad que yo te hablaba antes, que la tecnología no tiene que modificar el poder real. Eso es fundamental. Por eso nosotros acá en Argentina empezamos con Neuquén, pero ahora ya, como te decía, son varias provincias y en todas respetamos el federalismo. O sea, cada provincia es autónoma y por eso hay un ecosistema en cada provincia. Somos el país que más ecosistemas tiene en el mundo. O sea, no hay ningún país que tenga tantos ecosistemas, pero simplemente porque estamos respetando la estructura federal. Y de hecho se está replicando en México, en Brasil. O sea, no un solo ecosistema para todos, sino ecosistemas que respeten la institucionalidad de cada provincia. O sea que Y hoy en eso es Argentina, por ejemplo, yo puedo tener un ecosistema para Neuquén, uno para Catamarca, uno para Mendoza, otro para todas las provincias que lo están implementando, que son obviamente interoperables entre sí, pero que mantienen la autonomía de cada exactamente. uno de los sitios. Ahora el 5 de marzo, hace muy poquito, si bien había federaciones entre Chaco, Catamarca, Neuquén, Mendoza, bueno, logramos que 6 de las provincias de las 7 se federaran entre sí. Si bien eso no es más que un tema tecnológico que se logró, están trabajando sobre los acuerdos y se va a trabajar casos de uso que ya hacen que, por ejemplo, el primer caso de uso que se va a hacer es deudores alimentarios, que por supuesto vos podés deber en una provincia, te escapás a la otra y vas escabulléndote por el país. Bueno, ahora no se va a poder hacer, por lo menos en estas que están federadas, porque la consulta una recoge la información de todas, sin copiarla, ¿no? Simplemente esta persona está o no está en el registro de deudor alimentario en tal y tal provincia. Si la respuesta es no, con todo este sustento institucional que te comentaba, la persona no es deudora, pero puede ser en una y no en otra y así.
Y eso, volviendo un poquito a los beneficios para el ciudadano, recién decías que en Estonia, bueno, uno va y no ve nada. El mejor Claro, trámite es el que no existe, o por lo menos el que no lo percibe el ciudadano. Por ahí existe, pero vos no lo percibís. El tema de la interoperabilidad, se mencionaba las 6 provincias, tiene que ver un poco hacia eso, ¿no? De que el Estado no esté pidiéndome todo el tiempo información que por ahí tiene otro distrito u otro nivel de claro, gobierno. claro, claro, exactamente. Ese es el famoso principio once only. Y bueno, un caso muy, muy llamativo, o sea, muy importante, es el que se dio el año pasado en Mendoza. Ellos ya venían con esta idea de hace mucho tiempo, pero bueno, ahora la pudieron concretar, que es lograr abrir una SAS en 2 horas. Es el segundo lugar del mundo donde se abre algo tan rápido, porque el primero es Estonia en 15 minutos y el siguiente es Mendoza en 2 horas. La única diferencia es que Mendoza no puede facturar a las 2 horas porque tiene que esperar que salga en el boletín oficial del día siguiente. El día Pero siguiente. conceptualmente hay 9 organismos públicos en Mendoza que se hablan entre sí, interoperan entre sí, y logran realizar el trámite. Y no es que han cambiado tanto internamente, acá me van a matar después cuando escuchen esto algunos de Mendoza, pero si vos mirás el portal, no es que vos vas a ver algo maravilloso, no vas a ver paso uno, a ver la anonimia del nombre, pague. Paso 2, pague. Paso 3, o sea, están los mismos organismos con los mismos beneficios que tenían hasta ahora, nada más que vos interactuás en un solo punto y entre ellos se comparten la información correspondiente, dejando, por supuesto, trazabilidad y todo lo que corresponde. ¿Cómo interactúa esto? Bueno, con uno de los temas centrales de este podcast y demás, que es el tema de la identidad descentralizada, credenciales verificables. Hemos tenido otros invitados que nos centramos mucho sobre qué es la identidad, las credenciales, etcétera. Pero, ¿cómo interactúa esto con el modelo de Exor o con el modelo de interoperabilidad? ¿Cómo se relacionan? Para mí es un complemento ideal porque, como te decía, nuestro territorio, nuestra región no va a tener 100% de interoperabilidad como tiene, creo que es el único país del planeta que tiene eso. Y entonces existen muchos actores, y sobre todo el sector privado, que están fuera del ecosistema. Si bien los ecosistemas son público-privados, no podés pretender que alguien que no está operando permanentemente se sume al ecosistema. Entonces, esa extensión fuera de los bordes del ecosistema es donde, para mí, credenciales verificables pasan a ser la solución más importante. Las credenciales, o sea, la identidad descentralizada tiene dos aspectos que me parece que son remarcables. El primero y el más importante desde mi punto de vista es la identidad digital. En todos estos ecosistemas que yo comentaba, el problema de la identidad está resuelto de diversas maneras. Salvo Cava, que utiliza Core ID, los demás tienen ahí usuario y password. Digamos que seguimos con el usuario y password. Perdón. Podemos, yo creo que el próximo paso es justamente lograr a través de la identidad descentralizada que los ciudadanos se pueden identificar, las personas se pueden identificar y a su vez portar fuera de los bordes de los ecosistemas institucionales o de empresas que están participando, dar credenciales para poder completar trámites con su participación. Por eso hablamos de dos modelos de interoperabilidad. Una interoperabilidad back-end, que es la que se produce en el fondo sin que nadie se moleste. Sí puedo darme cuenta porque hay una auditoría que yo puedo mirar como ciudadano. Y la intermediaria front-end, donde yo participo en el intercambio a través de una credencial, transportando una credencial. Pero también aparecen cosas interesantes en la combinación. Por ejemplo, nosotros al combinar X-Road con credenciales verificables, podemos hacer que las credenciales sean dinámicamente real time, para decirlo de alguna forma. O sea, que yo la puedo pedir a mi fuente auténtica en el mismo momento que voy a necesitarla porque me la acaban de pedir y es una credencial que no es normal o es algo que no tengo, o que tiene vencimiento muy frecuente o cualquier otra característica que haga que eso sea difícil de portar. Entonces yo puedo hacer o podemos hacer que una plataforma de interoperabilidad backend articule con una interoperabilidad frontend. Y eso es totalmente factible, totalmente factible. De hecho, se está haciendo, no es Gus, para, ningún para, invento. para ir cerrando,
¿Cómo ves que va a avanzar esto en los próximos años? Vos tenés mucha injerencia y conocimiento del caso argentino, pero creo que se puede trasladar a América Latina en general. ¿Hacia dónde nos ves en 3, 4 años, 5 años? ¿Cómo se mete el tema de la inteligencia artificial en todo esto, que es hoy el gran tema, obviamente? ¿Cuál es tu visión? Después viene la semántica, la organizacional y la legal. O sea, hay mucho más para hacer arriba de ese producto. Por otro lado, por ejemplo, abrirse una licitación en la provincia de Buenos Aires para que toda la parte de salud de la provincia se haga con esta plataforma, lo cual ahí ya estás hablando de un gran porcentaje del país vuelca medio la balanza de aquellos que todavía pueden estar diciendo: no sé si lo voy a hacer o no". Bueno, ahora ya la balanza se vuelca este año, o sea que yo estimo que para el 2030 provincias de una u otra forma van a estar interoperando, porque las condiciones tecnológicas están dadas y porque habrá más o menos casos de uso, pero no va a dejar de ocurrir. Sí considero también que es muy importante el despliegue de la identidad descentralizada que ustedes están llevando adelante, y me parece que ese es el condimento que está un poquito más atrasado, pero que se puede acelerar rápidamente por el modelo de infraestructura que tiene. Y mi sueño, que ahí ya se me mezcla la realidad futura con mi sueño, que es conectar los países latinoamericanos por el borde, porque como esto es espacio público, bueno, viste que en las fronteras hay siempre una zona que no es de nadie. Bueno, si esa zona que no es de nadie vos la conectás con estas cosas, los países pueden hablar de una manera diferente. Y de hecho hay un proyecto que se está llevando adelante en Paso Libertadores entre Mendoza y Chile, que tiene este fin, pero es replicable en toda la frontera de Latinoamérica. Y eso sería de un impacto sin precedentes, porque realmente aceleraría todo el proceso comercial de toda Latinoamérica, ¿no? Hoy los camiones ahí pasan 3 o 4 días estacionados a $200 el estacionamiento por día, nada más que porque, como dice un senador chileno, lograron que el Banco Mundial haga un solo edificio de aduana, pero adentro hay 7 servidores, 4 de Chile, 3 de Argentina, y lo único que comparten es el aire acondicionado y la luz eléctrica. El resto es de vuelta, y lo más moderno es de vuelta, imprimo QR, leo QR para no volver a cargar. Eso es lo más moderno que podés ver en esas instalaciones. Entonces te das cuenta que todavía hay muchas fichas para caer, ¿no? Muchas fichas para que se entienda cómo es el futuro y la IA, es el próximo desafío. Ayer, el CEO de Nivea, en el evento que tienen en San José, que es el más importante, decía que los datos estructurados son la verdad, la fundación de verdad de la IA, ¿eh? Totalmente. Y puso una imagen donde, viste, dibujitos como de base de datos relacionales, diciendo que eso era lo que hacía que la IA no se equivocara. Entonces, y acá, para hacer la analogía con lo que estamos hablando de una especie de base de datos relacional donde las tablas están en distintas organizaciones. Eso sería un ecosistema digital. Cada una es fuente auténtica de una tabla, para decirlo así, y los algoritmos mueven esos datos a través del espacio público. Imagínate si eso, en lugar de moverlo con personas o con trabajos que se hacen lentamente entre organizaciones, la IA le da esa oportunidad a que maneje esa información, con controles, con auditoría, con limitaciones, y entonces empiezan a emerger, pero ya no son los agentes que estamos acostumbrados a ver en los organismos, son agentes que están fuera de los organismos. ¿Y cuál es el objetivo? Es que sean tu agente. Ujú. Ahí de vuelta aparecen las credenciales verificables que vos le puedas transmitir, a la gente, a tu agente digital, la posibilidad de hacer un trámite por vos, sin tener que estar vos. Empiezan a aparecer una serie de potencialidades o de oportunidades que no las da ninguna tecnología en forma particular. Se logran cuando Un la ecosistema. articulación se combina. Y eso me parece que es el futuro que vamos a ver. Yo lo espero ver.
Seguramente que sí, Gustavo. Bueno, Gus, gracias, como siempre, por esta charla. Y bueno, a seguir empujando. Decías 2008 que se comenzó. Yo creo que por suerte hoy se va acelerando mucho esos procesos que Sí, imaginábamos hace algunos años. Ya no cuesta tanto, todavía queda un exactamente. largo trecho, pero creo que en los últimos años se ha acelerado muchísimo. Así que a seguir empujando y muchísimas gracias, Gus. No, gracias a vos. Saludos.